Seguimos con nuestro programa de hoy y vamos a hablar de periodismo, algo que en parte yo diría nos compete porque nosotros no somos periodistas profesionales, pero desde el momento que comenzamos a hacer este programa, alguien por ahí nos dijo: nunca dejes que la realidad te estropee una buena noticia, algo que nosotros consideramos inaceptable. Por eso es que hoy traemos a una verdadera periodista, una muchacha muy joven que está trabajando en el periodismo y que sabe perfectamente bien que en el 2013 ya se comenzó y a este momento hay menos 3.000 periodistas de lo que veían al comienzo y en 5 años 11.000. Entonces Dana García Hernández, a quien tenemos a nuestro lado, será entonces quien les diga a los televidentes cuál es la verdadera y de pronto triste, no lo sé, situación del periodismo actual. Muy buenas, Milton. Cifras que dan escalofrío, nada más leerlas o escucharlas. 11.000 parados en 5 años solo en un sector es trágico y es dramático. De hecho, los estudios confirman que después de la construcción, que fue el sector donde más empleo se perdió, el segundo sector fue el periodismo. Se han cerrado más de 60 medios de comunicación, muchísimos periódicos, muchísimas radios, teles autonómicas. Estamos viendo esta semana mismo que se están cerrando y la situación es triste y dramática. Hacía muchísimo tiempo que el periodismo no pasaba por una crisis así. Ahora, la gente, mucha gente, siente hablar de televisiones autonómicas, televisiones privadas. O sea, que hagas una diferenciación entre los distintos tipos. Por ejemplo, hablar de Antena 3 o hablar de La Sexta o hablar de TV Moratalla, en fin, ¿qué diferencia existen entre unas televisiones y otras? Bueno, principalmente casi todas son privadas, exceptuando Televisión Española, que es pública, y las autonómicas, que dependen de la comunidad autónoma. Luego están las televisiones locales como Moratalla, que son entes privados, son empresas privadas que gestionan la información. Y luego están pues todas las que has dicho, Antena 3, La Sexta, todas estas son televisiones privadas, de ámbito privado. Quiere decir que entonces hablamos de la 1 y la 2, que son costeadas, digamos, por el Estado, sí, por el gobierno español. Sí. Después cada autonomía, por ejemplo, Valencia, que ya nos hablarás de lo triste. Claro, de Canal Nou. Sí. Está pasando con Canal Nou allí. Entonces, Canal Nou, por ejemplo, es pública, la pagan los valencianos. A pesar, también Valencia ha tenido otras televisiones privadas. En Murcia en el año 2008 había 9 televisiones. Solo una era pública, que es la 7. Todas las demás eran privadas, que por cierto cerraron casi todas y ahora están resurgiendo, con Canal 8 y Popular, que se ha mantenido. Ahora, evidentemente, Dana, la crisis es espantosa. Hay médicos, por ejemplo, nuestro hijo está estudiando medicina, que dice: papá, dice, cuando termine, dice, no sé dónde voy a ir a dar, dice, porque está la bolsa llena de gente esperando, enfermeras, bueno, cualquier profesión, todos lo sabemos, la construcción y todo. Pero entonces, las televisiones autonómicas tienen un futuro poco inestable o demasiado inestable. Yo diría que lo tienen bastante inestable y lo van a tener más, porque la crisis se está sosteniendo en el tiempo y cada vez, a pesar de que ya no estamos en recesión, pues cada vez cuesta más apretar el cinturón. Entonces, decisiones como la que ha tomado el presidente de Valencia, de la Comunidad Valenciana, como de cerrar un ente autonómico antes que recortar en sanidad o en educación, según él afirma, son decisiones que van a empezar a tomar, imagino, los gobiernos de las distintas comunidades autónomas. Madrid ya ha anunciado que si Telemadrid no acepta el ERE, pues pasará por el mismo camino que Canal Nou. La 7 cerró en su momento, ahora en los presupuestos autonómicos de 2014 sí que es verdad que se le ha asignado un presupuesto para que comience otra vez, pero claro, es complicado porque ¿cómo toma un presidente de una comunidad autónoma una decisión de cierra un hospital o una televisión? Entonces el futuro es poco prometedor. Evidentemente. Ahora, yo no sé, pero evidentemente, como hablabas y decías,
muy bien sobre la educación, sobre la sanidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo? Y me quiero centrar en este momento porque es el tema central que todas las televisiones están tratando, pero las están tratando de una manera diferente. Y te voy a decir por qué. A ver. Hay países, por ejemplo, en los que hay un solo periódico. O compras ese periódico o compras ese periódico, no puedes comprar otro. Quiere decir que es un periódico que está pago por el gobierno para que ese gobierno se haga autopropaganda y nada más. También hay países que tienen leyes que rigen el periodismo. Exacto. Eso es censura. Bueno, pero te quiero decir que, por ejemplo, hay ayuntamientos que hacen periódicos para publicitar a su ayuntamiento, pero está pago por el pueblo, por ejemplo. Entonces, la gente, sobre todo los adolescentes, cuando están recién empezando a comprender el mundo, dicen, yo escucho La Sexta, veo La Sexta, o veo Canal 5, o veo Antena 3, o el que sea. Lo que me están diciendo, creo que ya me has entendido lo que te quiero preguntar, lo que me están diciendo, qué visos de realidad tienen? Bueno, yo siempre he pensado que la verdad es una. Y luego están los puntos de vista con el que se observa esa realidad. Entonces, partiendo de que la verdad es una, somos seres humanos subjetivos y concebimos las cosas de distintas maneras. Entonces, es bueno consumir distintos medios de comunicación, es bueno leer prensa de distinto corte editorial, al igual que escuchar radios de distinto corte editorial, lo mismo en televisión. Entonces, luego uno ya saca sus conclusiones y con su criterio analiza la actualidad que le rodea. Un medio de comunicación no es la Biblia. ¿Qué diferencia o qué diferentes tipos entonces de periodistas has encontrado y pensás que encontrarás en tu camino? Bueno, el periodista es un ser vocacional. Entonces, yo siempre me he dedicado a informativos, por lo tanto me he cruzado con seres vocacionales. Luego, en el mundo de la comunicación y en el mundo de los medios de comunicación existe mucha tipología de programas y no todos son periodistas, no todo colaborador es periodista y no todo el programa es periodismo. Pero bueno, la mayoría de los periodistas que yo me he encontrado es gente que lucha por defender la verdad y por contar lo que pasa en el territorio que le rodea. Nosotros tratamos, Dana, reitero, tratamos de ser absolutamente imparciales en nuestro programa. No nos importa si el invitado es hincha del Real de Madrid o del Barcelona, o si le gusta el negro, el amarillo, el verde, si es del PP, si es del PSOE, si es de Izquierda Unida, lo que sea, no me interesa. Yo traigo la opinión, por ejemplo, de un médico, claro, me va a hablar de medicina, sí, pero en algunos temas, por ejemplo, la política se mete así medio de costado. Medio... Claro, todo es política, Milton. Exacto, todo es política en la vida. Claro. Pero reitero, nosotros tratamos de evitarlo, aunque evidentemente muchas veces no podemos. Pero esta crisis, esta tremenda crisis, no me importa saber o no saber si la culpa la tuvo el gobierno anterior, si la tiene el gobierno de ahora. Todos. El otro día leí que somos la generación mejor formada con los peores dirigentes. O sea, todos han hecho algo mal. Y todos tienen mucho por hacer. Porque lo que no puede ser es que tengamos 2, 3 carreras, 2 carreras, un máster, y la gente se esté yendo fuera a limpiar, pues eso, restaurantes. Eso es espantoso. En nuestro país, si vas a Montevideo, por ejemplo, vas a ver a médicos, arquitectos, sirviendo. Nosotros les llamamos mozos, ustedes camareros, en los bares. Es increíble, pero esas antes existían, todavía en España hay, los médicos tienen consultas privadas. Sí, sí. En Uruguay desaparecieron por completo las consultas privadas. El médico, si no trabaja en un hospital del Estado o en una sociedad médica privada, no hay una sola consulta privada actualmente, lamentablemente, en mi país. Entonces, es cierto, la crisis incide en todo, en la construcción, bueno, en todo lo que ustedes puedan pensar. Sí. Pero, como estamos hablando de periodismo, ¿cómo ha influido
¿Se irá a menos? ¿Se irá a más? ¿Seguirá Hombre, igual en el periodismo? claro, la tendencia va a que cada vez va a más. Cada vez son más de miles de periodistas cada año que pierden su puesto de trabajo. Ahora mismo el 40% casi de la población de periodistas está en paro. Esas son cifras dramáticas, porque sin periodismo no hay democracia. Y sin periodistas no hay periodismo. Entonces, ¿en serio? Pero, Dana, ahora, hace unos días, estuve viendo lo que se llama, o se va a llamar, no sé todavía, la Ley Fernández. Está en proyecto, Por ejemplo, sí. hay manifestaciones. Entonces, como me decías antes, todo es política. Entonces hay gente que va, inclusive paga, en mi país pasaba, pagos para armar, para prender fuego a coches, bueno, perfecto. Sí. Interviene la policía. Hay veces que la policía interviene con mayor o con menor rigor. Entonces, por ejemplo, según tengo entendido, me corregirá si me equivoco, esta nueva ley, no sé si ya se ha puesto en práctica. Aún no. Bueno, si esta ley que va a coartar el que vaya un periodista, un fotoperiodista, y saque fotos de lo que está pasando cuando están atacando, por ejemplo, a los policías, a los manifestantes, y se les va a multar por informar, por decir lo que está pasando. A ver, esta ley lo que pretende es que no se grave a una fuerza, a un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado realizando su trabajo, su profesión. Que no se grave a guardias civiles en la aduana, cómo registran los coches, o que no se grave pues, a un policía nacional cuando está realizando su trabajo en una manifestación. Lo que pasa es que esto tiene varias interpretaciones. ¿Dónde está la delgada línea entre no me dejas que te grabe realizando tu trabajo en una manifestación en la calle o me estás censurando que le estás pegando un puñetazo en un ojo a un manifestante? Entonces, claro, si el manifestante es el que está insultando al policía, el policía al final ejercerá su trabajo. Entonces, lo que la ley pretende es que eso no se quede grabado en una cámara, ni de foto, ni de vídeo. ¿Censura? Es muy discutible, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, es evidentemente una gran profesión la del policía. Mi ahijado, Julito Cardoso, es policía en Calasparra, y evidentemente velan durante las 24 horas por el que la delincuencia cada vez disminuya a más. Pero también entiendo de que muchísimas veces la exasperación a la que llega, por ejemplo, aquel que está guardando la seguridad, porque lo están atacando con piedras, a veces hasta con... Sí, es que siempre hay el grupo antisistema que se va a las manifestaciones y siempre tienen que dar algún tipo de espectáculo. Entonces, por eso te digo que yo entiendo que lo de la ley Fernández me parece a mí que antes de que se promulgue tendría que ser derogada. Claro, porque no podemos informar de todo lo que ocurre. Gracias precisamente a esas imágenes que se han difundido, tenemos en Cataluña el caso de los Mossos d'Esquadra que le dieron una brutal paliza a un hombre hasta que murió. Un empresario. Entonces, ¿cómo ves vos el futuro del periodismo? Sobre todo en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, porque cuando nosotros éramos niños hace algunos meses atrás y íbamos a la primaria, me acuerdo que comprábamos en Montevideo el cuaderno Tabaré, se llamaba. Tabaré era un indio, un cacique charrúa, y en él con un lápiz Faber, ya no existía ni el boli, todo lo que la maestra nos iba diciendo lo apuntábamos. Hoy día, dentro de un aula, vemos a los niños trabajando con computadoras. Es maravilloso. Sí, es tremendamente maravilloso. Pero por eso yo te pregunto, en ese sentido, el periodismo, el fruto próximo, mediato del periodismo, ¿cómo lo ves con las nuevas tecnologías? Lo veo esperanzador, pero lo veo también peligroso. A ver, las nuevas tecnologías están influyendo en el periodismo, hace que todo sea más inmediato. Lo que pasa que es más fácil llegar al intrusismo, vivir el intrusismo, porque cualquiera puede publicar una información que no es veraz, pero como no le respalda ninguna legalidad, porque hay un vacío legal en Internet y en las redes sociales increíble,
pues en ese sentido pues se corre el riesgo que siempre ha corrido la profesión, el intrusismo, pero es maravilloso porque gracias también a las redes sociales la Federación de Asociaciones de Periodistas se están moviendo por conseguir un periodismo digno, que con la crisis se estaba perdiendo. Ahora, evidentemente, casi todas las personas que siguen alguna carrera, alguna profesión, lo hacen por lo general por vocación, a veces porque sus ancestros, sus padres, sus abuelos, el papá fue médico, el abuelo fue médico, en fin. El periodista, por lo general también, como lo decías antes, es vocacional, por lo general. Pero entonces me imagino que vos misma tendrás y habrás tenido tus propias necesidades, en el sentido de que como periodista tenés unas necesidades que transmitirle a la gente y que la democracia, aquí se vive en una democracia, te lo permite. De momento la democracia lo permite. Bien es cierto, bueno, lo que comentabas, necesidades, cuando uno es periodista vocacional, lo que tiene necesidad de contar lo que le rodea. O sea, la necesidad del periodista es ir, ver lo que pasa, venir y contarlo. Normalmente la democracia deja que lo cuentes como tú lo has visto. Dependiendo de en qué medio trabajes, cuál sea la línea editorial del medio, pues tendrás probablemente que verlo de una manera u otra, pero la lucha del periodismo y la lucha del periodista es precisamente esa, ser la voz de la veracidad dentro de un mundo en el que las influencias ideológicas pues nos bombardean todos los días, como tiene que ser también, ¿no? Que tengamos opciones de poder elegir. Dana, la palabra libertad es una palabra súper discutible. Nadie en el mundo es libre, nadie. Porque tenemos, por ejemplo, necesidades fisiológicas que no quisiéramos levantarnos a las 3 o a las 4 de la mañana cuando tenemos la vejiga llena, porque estamos en invierno y hace mucho frío. En fin, no somos libres totalmente. Entonces, en el caso del periodismo y lo de la libertad de prensa, pasó lo que pasó con Couso, que todos ustedes lo conocen, espantoso en realidad con ese periodista, en fin. Pero la libertad de prensa, y en muchísimos países, lamentablemente, en lo que nosotros hemos vivido, sobre todo en América Central, se ha transformado, Dana, en realidad no en libertad de prensa, sino precisamente en libertad de empresa. Entonces el periodista es el que tiene que optar a dejarse llevar de las narices para trabajar en ese medio, ¿o no? Depende de cuáles sean los criterios del periodista. Esto es que es muy complicado porque ¿qué es primero, comer o filosofar? Un periodista es una persona que tiene también criterio, como todos. Entonces, dependiendo de la fuerza de opinión y la ideología cómo esté impresa en ese periodista, defenderá más unas ideas o otras, o pasará vulgarmente por el aro o no a ciertos requerimientos de su línea editorial. Entonces, esto es muy personal, pero sí que es cierto que el periodismo y la empresa han estado muy vinculados en los últimos años. Los medios de comunicación funcionan gracias a la publicidad. Entonces, cuando la publicidad es plural y es diversa en distintos, pues quizás se puede ser más independiente, pero cuando la publicidad atiende a grandes empresas que están detrás de grandes grupos editoriales, etcétera, es más complicado ser libre a la hora de escribir. Yo decía al principio, Dana, que una persona me dijo un día que no me dejara llevar por la realidad para dar una noticia. ¿Qué te parece esto? Vulgar, porque claro, eso dice mucho del periodismo también que se ha hecho en ciertos sectores en el que se busca el morbo. No importa cómo sea la noticia, importa que enganche, importa que te quedes a leerla, que te quedes a escucharla, que te quedes a verla. Entonces, en ese sentido se ha desvirtuado un poco, pero insisto, eso también pasa por la ideología de uno. Hay mucho periodista vulgar, como en todas las profesiones. Habrá médicos vulgares, enfermeros vulgares, deportistas vulgares, y habrá de todo eso maravillosas personas fieles a sus ideales y con criterios concretos. Entonces, claro, sí que es verdad que en ciertos sectores, sobre todo en la publicidad, en la televisión, que tiene más al espectáculo, el morbo prima. Pero
uno tiene la libertad de trabajar en ese medio o no. Exactamente. Te cuento rápidamente que en Uruguay, en una radio, en este caso, nosotros hablábamos de deporte, hablábamos de fútbol. Teníamos un amigo que había jugado en la selección uruguaya, que era muy conocido en todo Uruguay, y teníamos un programa. Y por lo general, yo te diría que en el 99% de los conceptos futbolísticos estábamos de acuerdo. Pero un día nos llamó el director de la radio y nos dijo: desde el próximo programa tienen que empezar a disentir en todo, inclusive a pelearse, a decir, pero vos que sabés de fútbol, si lo más redondo que esto ocurre. en tu vida fue una sandía, no sabes nada de fútbol, pero y no sé qué. Dice, porque eso va a hacer que el morbo aparezca, que en los boliches, que son los bares, en Uruguay empiecen a comentar, vieron que Milton y Juan, las cosas que se dijeron, y escúchenlo mañana, que no sé qué, no sé cuánto. Te podrás imaginar que inmediatamente los dos dejamos la radio. ¿Tú qué hubieras hecho? Igual. Pero eso ocurre, Milton. La mayoría de las tertulias que vemos a nivel nacional, en la mayoría de los programas de los magazines, esto ocurre. 6 personas, 3 tienen que opinar a favor de un tema, 3 en contra. El espectáculo está servido. ¿Cuál es el mayor peligro que vos entonces le encontrás a la libertad de información? Que el dinero la domine. ¿Eh? Que el dinero la domine. Ese es el mayor miedo. ¿Y quién tendría que dominarla entonces? La libertad es libertad. Cuando haces, por ejemplo, un informativo, como lo haces en esta casa, como lo hacías en Murcia, Capital, por ejemplo, hay una palabra que los periodistas profesionales utilizan mucho, que es, creo, el verificar, contrastar el contrastar es la palabra, una información. Entonces, muchísima gente va y dice cosas al aire, en radio, en televisión, no escribe en un diario, en un periódico, algo que no lo contrastó. De pronto, como decías vos antes, para despertar ese morbo. ¿Crees que siempre, en el 100%, el periodista debe entonces contrastar la información que va a dar? Siempre hay que contrastar la información, porque si no, no es veraz lo que estás dando, y siempre hay que conocer las dos versiones. Esto es lo que pasa, que es un diálogo más extenso, porque en los últimos tiempos, como el periodismo se ha convertido en empresa, había que hacer muchas noticias, y cuantas más mejor, para llenar el periódico, para llenar el tiempo de la tele. Entonces, los periodistas se han acostumbrado a ir a las ruedas de prensa y simplemente ofrecer la información que el político de turno, por ejemplo, está dando. No ha habido turno para preguntas, unas veces porque no ha habido tiempo, otras veces porque el político no ha dejado ofrecer esas preguntas. Entonces, se ha hecho un periodismo en el que cada uno ha dicho lo que ha querido decir, pero siempre hay que contrastar la información. Ahora, hay algo que sucede mucho, bueno, en fútbol, en baloncesto, en cualquier deporte, pero en fútbol sobre todo, hay cantidad de entrenadores, entre comillas, que nunca hicieron un curso en ninguna parte del mundo, avalado por FIFA, para dirigir un grupo humano, que no solo se necesita conocer de ese deporte, sino que hay que ser también un buen psicólogo, un buen padre de los atletas a quienes está entrenando, en fin, que tenga una formación. Entonces, yo no voy a dar nombres. A mí, personalmente, la salsa rosa no me gusta y no los miro. Pero hay una cantidad de pseudo periodistas en esos programas que se han hecho famosos a nivel de toda España. No son periodistas, Milton. Sí, porque no conocen ni siquiera de la A a la Z lo que dice el abecedario. Se ponen a tuitear y cometen errores de ortografía. Por eso, entonces, ¿qué te parece esto y que le estén quitando el sitio a gente que se ha quemado las pestañas para llegar a una profesión? Es lo que hablábamos antes, espectáculo. Entonces, esos programas no están hechos por periodistas, probablemente estén conducidos por un periodista, pero son tertulianos, son colaboradores. Entonces, por eso decía antes que no todo el que trabaja en televisión es periodista. A veces ser el último en informar
es muchísimo, pero muchísimo mejor que estar equivocado. Claro. ¿Por qué? ¿Por estar equivocado? Porque ese periodista realmente entonces no trató de contrastar esa noticia por largarla al aire en Claro. primer lugar. Puede hacer mucho mal. Sí, pero siempre hay que contrastar con rapidez, porque el periodismo es dinamismo. Si llegas el último, no se consume tu noticia. Yo creo, Dana, que lo peor que pasó en el mundo del periodismo fue hace muchísimos años en Estados Unidos, lo recordarás. Orson Welles por la radio habló que se venía el fin del mundo, y aquello Fue lo mejor, porque ahí se vio el poder que tienen los medios de comunicación. fue increíble lo que pasó, ¿no es cierto? Sí. Murieron miles y miles y miles. No, yo estoy hablando del programa de radio ficticio que hizo. Sí, exactamente. ¿Y qué pasó? Creó pánico. Sí, pero Un pánico que hizo que hubiera gente que se matara. ya, pero demostró el poder que tienen los medios de comunicación. Sí, es el cuarto poder, sin ningún tipo de duda. Bueno, Dana, para terminar, entonces, ¿qué importancia, lo considero, como dije antes, el cuarto poder, qué importancia le das al periodismo y cómo ves el futuro del mismo y del tuyo dentro de él? A ver, la importancia que le doy al periodismo es toda. Para mí el periodismo es mi vida. A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Es periodismo, es contar lo que ocurre en el territorio en el que te ha tocado vivir. El futuro es complicado, hay que lucharlo más que en otras circunstancias, pero bueno, es la vida. Son las circunstancias que nos han tocado. Hay muchos periodistas en paro, cada vez probablemente haya más, sobre todo si van cerrando televisiones autonómicas. Toca luchar y no dejar de creer en los ideales de uno. Muy bien, muchísimas gracias. A ti, Milton. Dana, felicitarte por los programas. Ella hace programas aquí en España, a todos quienes están viendo desde fuera. Hace programas que no le he preguntado inclusive si los sube a YouTube para que ustedes en cualquier parte del mundo pudieran verlos, porque son muy interesantes, sobre todo para conocer lo que es la realidad española actual. ¿Lo haces? No subimos la programación a YouTube. Subimos cosas cortitas. Puntuales. Sí. Muy bien. Nada más. La subiremos. La subiremos. Sí, esperemos entonces que la suban. La van a ver, sí, ustedes, si Dios quiere, a través del mundo, a través de esta entrega, pero nos encantaría que ustedes la vieran en sus propios programas, que son realmente muy interesantes. Nada más, simplemente decirle a todos los verdaderos periodistas que recuerden siempre lo que dijimos antes y que ella, Dana, corroboró. Es preferible ser el último de todos en informar, pero informar la verdad, para después no ser flagelado por haber estado equivocado en su momento. Hasta la semana que viene.